Buenos días, esto es Introducción al lenguaje C y vamos a ver en este vídeo arrays y estructuras. Bueno, de hecho, además de array y estructuras, vamos a ver más elementos como string, campos de bit, uniones, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por arrays y estructuras. ¿Cuál es la idea de un array? Pues la idea es que es una colección de elementos del mismo tipo. ¿Cómo se puede definir? Bueno, pues una variable array, que en este caso sería ar1, decimos que es un array de 10 enteros, indicando a la derecha del nombre de la variable, entre corchetes, el número de elementos y a la izquierda el tipo de datos. Entonces tendríamos en este caso array1, un array de 10 enteros. ¿Cómo se utiliza? Pues simplemente necesitamos poner array, el nombre de la variable array, y entre corchetes el índice que queremos acceder de esos 10 elementos. Empiezan en 0, con lo cual es de 0 a n-1, de 0 a 9 en este caso. ¿Qué diferencia hay entre un array y una estructura? Pues mientras que el array siempre es del mismo tipo, la colección, una estructura puede ser de igual tipo o distinto tipo. ¿Cómo definir una variable P1 estructura? Bueno, pues tenemos aquí en este ejemplo que indicaríamos struct como palabra reservada, el nombre de la estructura y el nombre de la variable. Antes de ello tendremos que definir cómo es este tipo de datos, esta estructura. Para ello indicamos que struct punto y entre llaves ponemos la lista de campos de elementos que forman parte de esa estructura. Esa estructura lo que va a hacer es, si lo queréis ver así, como empaquetar un conjunto de variables que están relacionadas, que semánticamente pues están relacionadas desde el punto de vista del programador-programadora. ¿Cómo accederíamos? Pues en este caso, en lugar de utilizar el corchete, utilizaríamos el punto como suscriptor, como forma de decir P1 quiero acceder al campo X. Y de esa manera, tanto para asignar valores como para consultar, nos valdría. Hay dos detalles interesantes relativo a las estructuras. El primero viene con el tamaño. Recordemos un poco de estructura de computadores, en este caso, que cuando definíamos un struct y tenían distintos tipos, es posible que en alguna máquina se precise que los tipos enteros estén alineados a direcciones de, múltiplo de 4 bytes, múltiplo de 8 bytes, etcétera, etcétera. Eso hace que si tenemos en este ejemplo una máquina de 32 bits y tenemos un primer campo que es un char, ese char puede ocupar un byte y para conseguir que el siguiente elemento, que es el entero i, esté en una dirección múltiplo de 4, tendremos que rellenar con 3 bytes y esto hace que tengamos el hecho curioso de que el tamaño en byte de toda la estructura sea mayor o igual que la suma de los tamaños de los campos que lo componen. Entonces es posible que intercambiando el orden, pues para cierto compilador esta dirección está alineada y esto, como es el último campo, no genere relleno y es posible que al cambiar el orden, pues el tamaño se altere. Entonces, no confiéis que el tamaño de la estructura, el sizeof de un struct va a ser igual, exactamente igual siempre a la suma de los campos. Y un segundo detalle también interesante con el tema de struct, que también vamos a poder utilizar, recordar en otros tipos de datos, es typedef. Como veis, cada vez que quiero definirme y utilizar una variable, var1 en este caso, tengo que estar arrastrando struct y el nombre de esa estructura, y siempre tengo que poner como parte del nombre del tipo struct. Pues bien, es posible con typedef poner un nuevo nombre a ese tipo, de manera como en este caso poniendo punto subrayado t, para que con el nombre tengamos la pista de que es un tipo. Pues con esta forma no hace falta utilizar struct como struct punto. Podemos utilizar punto t y ya lo tenemos. Recordar también que typedef es muy simple de utilizar. Si nosotros no utilizamos typedef, lo que estaríamos haciendo aquí es definir struct.t, es decir, una variable .t de tipo struct. Cuando ponemos typedef delante de esa definición de esa variable, lo que estamos convirtiendo es que en vez de ser una variable, estamos dando un nuevo nombre a un tipo de datos. Y lo que antes era el nombre de la variable es el nuevo nombre de ese tipo que estamos creando, es un alias. Estos dos detalles se utilizan bastante. Además de ello,
Y relacionado con las estructuras tenemos los campos de bit y las uniones. El primero son los campos de bit, y en el caso de tener una estructura que son los campos números enteros, es posible utilizar 2 puntos y un numerito para indicar el número de bit que queremos que ocupe. De esta manera, en este tipo de estructura podemos definir el tamaño a nivel de bit que queremos para cada uno de los campos. Esto es verdaderamente útil si se precisa, como en este caso, pues poder indicar, como veis, un número en coma flotante, el signo, el exponente y la mantisa, pues poder definirlo a nivel de bit. Pero posiblemente la forma de trabajar no sea la más, para este ejemplo, la más cómoda. Y para ello tenemos una estructura muy interesante que es la unión, que viene a rescatarnos. Mientras que en un struct float32 tenemos 3 campos que en memoria van consecutivamente, en una unión lo que vamos a tener es que todos los campos se solapan en memoria, es decir, todos los campos empiezan a partir de la primera dirección. Esto es interesante porque lo que está diciendo es que los campos de una unión al final son vistas, formas de acceder a la misma zona de memoria. En este caso tengo unión vista y tengo un struct float, que es esto que hemos definido antes, y un float, que es un número de simple precisión en una máquina, una CPU de 32 bits. Por tanto, si yo me hago una variable u1, que es de unión vistas, yo ya puedo poner u1.valor igual a 314. Y lo que estaré haciendo es acceder a, como veis, igual que una estructura, al campo valor. Pero cuando estoy dando este valor, la zona de memoria que ocupa se está cargando con una codificación en 32 bits de Y-cubo 754 o la que sea que utilicemos. De manera que podemos utilizar u1.partes.signo, partes exponente y partes mantisa, para acceder a las distintas partes que está codificado ese número en coma flotante. Y esto pues es bastante útil pues, para no estar utilizando máscaras. A ver si os gusta utilizar máscaras y utilizar pues desplazamientos, etcétera, pues también se puede hacer. Pero esto es una forma mucho más simple. Bien, una vez visto esto, vamos a avanzar en nuestras colecciones y vamos a ver detalles relacionados con string, arrays multidimensionales y estructuras recursivas. En general, vamos a empezar en algo mucho más simple, y es que me puedo hacer una tabla cartesiana indicando para arrays y para estructuras con qué lo puedo combinar. Bueno, pues un array lo puedo combinar con tipos básicos, ya lo hemos visto. Aquí tengo un array de 12 char. Y lo puedo inicializar, como veis, poniendo entre comillas la lista de caracteres, o bien inicializarlo carácter a carácter. Esto sería, bueno, más que barra n sería barra 0 para decir que termina el string en ese punto. Bien, también puedo combinar arrays con arrays, y ahí tendría arrays multidimensionales. Si son de 2 dimensiones sería una matriz. Entonces simplemente tenéis que poner varios corchetes indicando las distintas dimensiones y para acceder, pues bueno, por los índices correspondientes. A la hora de inicializar el valor, bueno, pues con llaves se puede indicar pues cada una de las filas y las distintas columnas. ¿Se puede hacer un array de estructuras? Pues sí, tenemos aquí en este caso fichas 1, que es un array de 100 elementos donde cada elemento es un struct ficha. Si quiero acceder, pues pondría ficha 1, el índice, y lo que me encuentro en ese elemento de ese array es una estructura, pues pondría a continuación .id para acceder a un campo de esa estructura. Es fácil combinar arrays con tipos básicos, con otros arrays y con estructuras. Vamos a pensar también en estructuras de tipos básicos, ya lo hemos visto, no hay mayor problema. ¿Se puede hacer estructuras que tengan elementos, miembros que sean arrays? Sí, por ejemplo en este caso una ficha de un usuario pues tendría un nombre de 20 caracteres, serían 19 para el nombre y el 0 para el fin de cadena. Tendríamos un identificador que son este valor entero y para inicializar, pues bueno, f1 es una variable struct ficha y daríamos los valores poniendo igual, llaves y el valor de los distintos elementos. Es muy parecido a lo que utilizamos para, como veis, arrays.
Lo único que en vez de ser el mismo tipo de valor, pues aquí tenemos un string y un valor entero. ¿Se puede hacer estructuras que tengan campos estructuras? Sí. En este struct registro tengo un campo que es, como veis, un array de 10 struct ficha. ¿De acuerdo? Entonces se puede combinar de distintas formas los distintos tipos de datos dependiendo de lo que necesitéis. Por eso pongo aquí que arrays y estructuras se puede combinar con tipos arrays y estructuras. Un poco representar esta tabla cartesiana. Si nos centramos en estructuras de estructuras, puede ser que os preguntéis si es posible definirse una estructura cuyo campo sea la propia estructura. Es decir, tengo aquí en este ejemplo struct nodo y un campo nodo es un struct nodo, ¿vale? Más que struct registro, esto sería struct nodo. ¿Se podría tener que este nodo fuera struct nodo? No. ¿Por qué? Porque en el momento de compilar, el compilador necesita saber el tamaño de cada uno de los campos para hacerse la idea de cómo es la estructura. Pero este campo, para saber su tamaño, tiene que saber el valor por anticipado del resto de elementos, cosa que como es recursiva esta definición no puede. No podemos definir estructuras recursivas de esta forma, pero sí podemos hacer una cosa, y es que un miembro de esta estructura sea un puntero a la propia estructura. Es decir, este struct nodo podemos tener un struct nodo puntero siguiente. Veremos en un apartado de punteros cómo se utiliza. ¿Por qué? Porque un puntero al final es una dirección de memoria, que es un número entero, con lo cual el tamaño sí lo sé en tiempo de compilación. ¿De qué me es útil el tener un campo que apunta a sí mismo? Pues es muy útil en los tipos abstractos de datos, en las listas, pilas, colas, árboles, porque para ello, si queremos que en este ejemplo tener una lista que apunta a un nodo y este nodo tiene un valor y el puntero al siguiente y así sucesivamente, bueno, pues tenemos esta definición que tenemos aquí. Podemos definir un nodo T como un struct nodo y podemos definir una lista como un puntero a un nodo de estos. Por tanto, lista 1 es una variable de tipo lista y le voy a dar el valor null inicialmente. Cuando quiera que tenga un elemento, pues haré un malloc de un nodo y accederé, como veis, es una estructura, pues un puntero a una estructura, pues lista 1 flecha valor para acceder a ese campo y puedo darle el valor correspondiente. Y de igual forma, lista 1 flecha siguiente para dar el valor correspondiente a el campo siguiente. Lo veremos en un momento adelante en punteros un poco más detalle esta sintaxis, pero lo que sí quiero adelantaros es que las estructuras recursivas, entre comillas, son muy útiles para los tipos abstractos de datos, como estáis viendo, y permite hacer, bueno, pues a base de esta codificación, pues listas, pilas, colas, que habéis ido viendo en otros lenguajes de programación. Uno de los elementos que hemos visto también interesante son las cadenas de caracteres. Y las cadenas de caracteres no existen como un tipo básico del lenguaje, son arrays de caracteres. Entonces, S1, S2, S3 y S4 son 4 formas de definirme una tira de caracteres en C. Y al final van a ser muy parecidas. Puedo decir S1 el número de caracteres y dar un valor inicial. Puedo darlo como comillas dobles y poner todos los caracteres seguidos. Puedo no definir el número de elementos 12 y lo que va a hacer es tomar ese número de elementos de lo que tenga aquí, es decir, 5, los 4 más el fin de cadena. En este caso, estos 12 solo inicializaría los 5 primeros, el resto estarían a basura. Aquí tomaría la longitud, bueno, pues los elementos que haya está incluyendo el fin de cadena. Y después una particularidad que veremos es que mientras estos 3 primeros, en tiempo de compilación, el compilador busca la dirección reservando el espacio para esta cadena y asigna esa dirección de forma que es una dirección constante, que no se puede cambiar en tiempo de ejecución, si utilizamos un puntero, pues lo que está haciendo es reservar para esta cadena hola y hacer que apunte a esta cadena. Pero este valor de S4 podríamos en tiempo de ejecución cambiar para que apunte a otra cadena. Bien,
4 formas para definir cadenas de caracteres. ¿Cuáles son las funciones típicas? Bueno, como el lenguaje no lo tiene incluido, están en biblioteca. Entonces tenemos el strlen, le pasamos una cadena, como hemos visto aquí, y nos va a decir el número de caracteres que contiene la cadena. ¿Por qué insisto en caracteres? Porque si yo pongo strlen de S1, me va a decir que hay 4 caracteres. Si esto fuera /0, perdonadme aquí, estos serían 4 caracteres. ¿De acuerdo? Ocupa 5 bytes en memoria, porque el fin de cadena es el carácter 0, el byte 0, pero si quitamos ese fin de cadena, tenemos solo 4 pues, de provecho para poder indicar elementos en esa cadena. ¿Cómo comparamos? Pues vamos a utilizar strcmp, string compare. Como veis, gusta mucho de utilizar nombres muy cortos y basados en pues, str de string, cat de concatenate, cpi de copy. Bueno, se suele intentar resumir mucho los nombres. strlen, string length, strcmp lo que hace es le pasáis 2 cadenas de caracteres y devuelve 0 si son iguales y distinto de 0 si son distintas. Ahí entraríais a si es positivo o negativo, porque en el orden lexicográfico del primer carácter que sea diferente, pues es mayor o menor. Bueno, quedaros simplemente en este caso con que tenemos tiras de caracteres y si son iguales, lo que vamos a tener es que va a ser 0 y si son distintas, pues simplemente devuelve distinto de 0. Concatenar. Bueno, pues tenemos que indicar string 2, string 1 y lo que va a hacer es en string 2, a partir de donde termina, va a meter los caracteres de string 1. Tendríamos con el ejemplo anterior hola, hola. Importante, ese S2, ese string, tiene que tener espacio reservado, pedido, para el resultado de concatenar, porque si no estaríamos accediendo a posiciones de memoria no reservadas. ¿Cómo puedo leer? Pues utilizando scanf y el operador de tanto por ciento s. Bien, para imprimir, pues utilizaríamos algo parecido a scanf. Utilizaríamos printf, el formato sería tanto por ciento s para decir que quiero imprimir un string y, pues en este caso como parámetro, el string que quiero imprimir. Si queréis imprimir con un enter, pues habría que poner /n a continuación de los 2 caracteres de formato. Si quiero copiar, bueno, pues mientras que concatenar a continuación de donde termina el primer string se va poniendo los caracteres del segundo, en copiar directamente se machaca a partir del primer carácter. De manera que, bueno, pues empieza a copiar y hasta donde termine se va copiando. Y bueno, pues para pasar de un string a un entero no existe un casting como puede ser para pasar de float a un entero, yo qué sé, de un carácter a un entero, de tipos básicos. Dado que es una array de char y se utilizan bibliotecas, pues también para la conversión vamos a utilizar funciones. En este caso, a2i, ASCII to integer, pues este detalle de A de ASCII se lo tengo que dar las gracias a un compañero, a Carlos, que fue quien me lo recordó. Pues ese a2i permite pasar ese string a un valor entero. Bien, un ejemplo de cómo tratar strings lo vamos a tener muy rápido. Y es que los argumentos que pasemos a nuestro programa principal, a nuestro programa ejecutable, imaginaros que compiláis este main de arriba y lo ejecutáis con 1, 2, 3. Bueno, pues esos parámetros que vais a tener le llegan al main como argumentos arc y arv. En arc va a estar el número de argumentos del programa, en este caso 3, ahí arc valdrá 3, y en arv vamos a tener un array de tiras de caracteres. Por eso tengo arv, a la derecha está el array, y a la izquierda, ¿de qué elementos es ese array? Pues punteros a char. Por tanto, tengo 3
en este caso, elementos en ese array y cada uno de esos elementos es un puntero a una tira de caracteres, ¿vale? Entonces, bueno, pues un puntero al primer carácter y serán todos estos caracteres hasta que llegue el fin de cadena. Entonces, ese 1, 2, 3, pues lo recibiré, como veis, de esta forma en memoria. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues argc es fácil de utilizar. Aquí, como veis, estoy imprimiendo, pido imprimir en pantalla el valor de argc. Argc igual a tanto por ciento de, porque es un valor entero, barra n. ¿Qué valor entero? Argc. Segundo parámetro del printf. Y arv, imprimo arv igual, y ahora voy a ir imprimiendo, como veis aquí, bueno, pues el nombre del string, coma y un espacio. ¿Y qué string voy a imprimir? Pues arv de i. Voy a ir indicando cada una de estas direcciones, que es la dirección de una cadena de caracteres, y quiero imprimirla. Por tanto, se irá imprimiendo 1, espacio, 2, espacio, 3, espacio. Al final se imprime un enter y termina la ejecución. Ya tenemos un ejemplo que sí vamos a utilizar más de lo que nos vamos a dar cuenta para parsear y tratar argumentos. Si en lugar de imprimir, si recibís argumentos en este caso, que son, en vez de tiras de caracteres, son números, bueno, pues recordar que lo que recibís son tiras de caracteres y será preciso hacer un atui para convertir esta tira de caracteres en un número. Con ello hemos terminado lo básico y lo más usado en prácticas relativo a estructuras y arrays. Arrays y estructuras. Si queréis profundizar, recomendamos la bibliografía, revisar la bibliografía, y con esto terminamos este vídeo.